A continuación, presento a la doctora Gesne Aure. La doctora Gesne Aure, internista, endocrinólogo, compañera de posgrado y actualmente jefe del servicio de la unidad de endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad. Y va a presentar el tema indicación quirúrgica de prolactinoma. Buenos días. Como les decía la doctora Stulin, gracias por esta invitación tanto del doctor Paul Camperos como de ella. El día de hoy les voy a hablar de las indicaciones quirúrgicas en los prolactinomas. Como ustedes saben, los prolactinomas son los tumores más frecuentes en la hipófisis, aproximadamente un 50%, y estos tumores generalmente son micros y macroadenomas. La relación en mujeres es 1:8, siendo macroadenomas en la juventud, mientras que en los hombres aumenta la incidencia de macroprolactinomas, al igual que las mujeres en estado menopáusico. Otra cosa que es importante es la relación que existe entre los prolactinomas y la función gonadal, la función sexual en la mujer. Y es que, si bien sabemos que la mayoría de los prolactinomas se diagnostican porque están asociados a oligomenorrea y a galactorrea, pero se ha visto que puede ocurrir el diagnóstico en 5% de las mujeres que tienen infertilidad. Tenemos que tener claro que los adenomas hipofisiarios no son tratados si son asintomáticos. La hiperprolactinemia no inhibe directamente las neuronas GNRH. Lo que se ha visto es que participa a través de neuronas de quispectina, que son péptidos asociados al desarrollo sexual durante el proceso de madurez y también a los ciclos ováricos. Las mujeres postmenopáusicas se presentan con efectos de masa relacionados con tumores grandes, probablemente porque ha venido creciendo sin la presencia de los síntomas típicos de las mujeres premenopáusicas. Los prolactinomas son más frecuentes en esta etapa y se ha sospechado siempre una acción directa de los estrógenos sobre la regulación de la transcripción, la síntesis del gen de prolactina. Y pareciera que el estrógeno funciona como un mitógeno en las células hipofisiales. Ahora bien, cuando evaluamos realmente la presencia de masas tumorales que son negativas para receptores estrogénicos alfa, nos damos cuenta que la ausencia o la expresión de estos receptores va más en relación con un signo de menor diferenciación y peor pronóstico. ¿Qué pasa en los hombres? Y esto es interesante y lo tenemos que tener siempre en cuenta desde el punto de vista clínico. Es que los valores de testosterona bajan, pero no llegan persisten en los rangos normales. La diferencia es que cuando se logra un tratamiento exitoso en la hiperprolactinemia, los valores de testosterona suben en un 60 a 80% y hay una mejoría del volumen y recuento de los espermatozoides. Pero hay que también tener en cuenta que esta mejoría es progresiva, es lenta, incluso puede aparecer 1 a 2 años después que el paciente ha sido tratado. Está claro por todos nosotros que los valores de prolactina están en relación al tamaño tumoral, que valores entre 20 y 100 debemos descartar causas secundarias de hiperprolactinemia como el uso de drogas, que es la más frecuente, y entre valores de 100 o 150 ya debemos estar pensando que estamos en presencia de un micro o un macroprolactinoma, siendo los valores de esos 150 más sospechosos de estar o de que el paciente tenga un macroprolactinoma. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Y van a variar de acuerdo si tenemos micro o macroprolactinoma. Si tenemos microadenoma, lo ideal o el objetivo es restaurar la función gonadal. Mientras que si tenemos los macroadenomas, tenemos varios objetivos que tienen que ver con no solo mejorar o restaurar la función gonadal, sino disminuir el tamaño del tumor y, por supuesto, mejorar el efecto de compresión de las estructuras cercanas al adenoma. Realmente, contamos con los agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina y la bromocriptina, cuya eficacia es mayor para la cabergolina en lograr una mejoría de los niveles de prolactina en 68% y lograr la normalización de los ciclos ovulatorios en 72%. Mientras que la bromocriptina, que no tiene la misma potencia, mejora o disminuye los niveles en 59%, mejorando los ciclos ováricos en 52%. Lo importante es que estos fármacos tienen efectos secundarios, lo que genera retiro por parte del paciente y no tolerancia a los mismos, como
se ve en la cabergolina, que ocurre en un 68%, y 3% de estos pacientes tienden a descontinuarlo, y la bromocriptina en 78%, con un porcentaje de que el paciente lo descontinúa en 12%. Ya los conocimos, ya los nombramos y son los que utilizamos. El más viejo es la bromocriptina, son agonistas tanto de los receptores D1 como D2. La potencia en disminuir la prolactina es el 78-72%, y la mayoría de los pacientes que lo utilizan es porque han logrado mejoría y control de sus síntomas, y digamos que se les ha dejado esta terapia y no se la ha cambiado por las más nuevas, como es la cabergolina. La cabergolina, su tasa de respuesta logra una disminución del 73 al 96% del tamaño del tumor, y el 80-90% los pacientes presentan una respuesta rápida a la acción de la misma. Nos quedaría la quinagolida, que la quinagolida queda como opción cuando hay resistencia a la bromocriptina. Ahora bien, hemos hablado de las partes, es decir, del tratamiento médico, pero recordamos en estos casos y hasta ahora cuáles han sido las indicaciones quirúrgicas. Y es que se recomienda tratamiento quirúrgico cuando hay fracaso del tratamiento médico, cuando los pacientes con inicio agudo se presentan con pérdida visual, y cuando hay complicaciones tumorales agudas como la apoplejía o la pérdida del líquido cefalorraquídeo. Tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico, y vamos a hablar de todo lo que nos preocupa. Y es que, ¿qué nos preocupa entonces del tratamiento con los agonistas dopaminérgicos? Uno es la recurrencia de la hiperprolactinemia, dos son los efectos secundarios de estos fármacos, el tiempo de administración de calidad de vida y la intolerancia o la resistencia que puede presentar el paciente con estos fármacos. Empezamos con la recurrencia de la hiperprolactinemia, y es que pacientes que dejan el tratamiento con estos agonistas comienzan a presentar nuevamente elevación de prolactina entre los 3 meses o el año. La tasa de recurrencia de hiperprolactinemia es de 30 a 60% de los microprolactinomas y de 50 a 75% de los macroprolactinomas. Los mejores predictores de esta recurrencia son los niveles elevados de prolactina durante el tratamiento y que exista remanente de tumoral después de una extracción quirúrgica. ¿Hay resistencia? Sí, se ha observado una resistencia asociada al uso de los agonistas, sobre todo cuando hay una masa tumoral con algún grado de invasión. Generalmente se ve en pacientes en el sexo masculino. Se ha observado en 1/3 de los pacientes que son tratados con bromocriptina y en 10 a 20% de los pacientes tratados con cabergolina. La cirugía en este caso es necesaria. ¿Cuándo retirar entonces los agonistas dopaminérgicos? Sobre todo las indicaciones que están quizás un poco claras, aunque ahora son controversiales, es en las mujeres en etapa posmenopáusica. Según las directrices de la Sociedad de Endocrinología de 2011, de la Sociedad Americana, se puede intentar la retirada de este fármaco en mujeres con microprolactinoma cuando se produce la menopausia, pero esto está en controversia en la actualidad, porque se piensa que pueda tener el uso de los agonistas dopaminérgicos y la disminución de prolactina, quizás efectos beneficiosos durante esta etapa, sobre todo evitando efectos adversos sobre hueso, efectos sobre la hiperprolactinemia en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, disminuye el riesgo cardiovascular al disminuir la prolactina, mejora la calidad de vida, por la preocupación que pudieran tener estas mujeres, sobre todo en presencia de que son portadoras o tienen un microadenoma, y entonces realmente es controversial si se retira o no el tratamiento dopaminérgico en esta etapa. En esta gráfica vamos a ver, este es un estudio realizado con los residentes que están en el programa de medicina hospitalaria en el centro, quienes contribuyeron para recaudar la estadística del servicio, y encontramos, como lo dice la literatura, vemos que la mayoría de los pacientes que tienen hiperprolactinemia son mujeres, vemos cómo esto disminuye en la etapa posmenopáusica y vemos cómo aumenta en los hombres en estas etapas. ¿Qué es lo interesante de este estudio? Cuando evaluamos todas aquellas comorbilidades que no tenían que ver con la esfera del eje gonadal, nos dimos cuenta que el 34.88% de esos pacientes con hiperprolactinemia, sobre todo mujeres, tenían obesidad,
y 34,88% tenían dislipidemia. No hay que recordar, hay que recordar las acciones de la prolactina sobre la grasa visceral, sobre la relación que tiene en aumentar la resistencia a la insulina y alterar el metabolismo lipídico. Vimos también en nuestra base de datos que existían, aunque en menor incidencia, cambios de conducta, infertilidad, osteopenia y osteoporosis. Yo les decía que cuando ponemos de un lado la terapia médica, o sea, la terapia con los fármacos, los agonistas dopaminérgicos contra la cirugía, tenemos que enfrentarnos a una serie de puntos que nos van a permitir evaluar el tipo de terapia que vamos a seguir. Cuando hablamos de los efectos secundarios de los agonistas dopaminérgicos, tenemos que hablar de los efectos secundarios clásicos agudos que muchas veces hace que el paciente no lo tolere, que son las náuseas, la hipotensión, las discinesias, pero también existen efectos secundarios a largo plazo que tenemos que tener en cuenta. Donde está la rinorrea espontánea, el líquido cefalorraquídeo, la fibrosis valvular, pleural, y la pericarditis constrictiva, fibrosa pulmonar, el deterioro de la calidad de vida y las conductas compulsivas. La rinorrea de líquido cefalorraquídeo es un efecto espontáneo no quirúrgico que sucede por el efecto de masa que ejerce el adenoma sobre el hueso del cráneo. Una vez que hace efecto el agonista dopaminérgico y produce retracción de la masa, esto puede poner en evidencia esa lesión ósea y producir pérdida de líquido cefalorraquídeo por este orificio. Otro efecto a largo plazo, y que lo vemos frecuente, o es muy discutido también, es el riesgo de fibrosis de la válvula cardíaca. También asociado, o mecanismos que también se comparten con la pericarditis constrictiva, la fibrosis pleuropulmonar y retroperitoneal. Y aunque esto se ha visto en pacientes con Parkinson que son tratados a altas dosis, no debemos descartar que las mujeres, o los pacientes que tienen hiperprolactinemia necesitan un tratamiento a largo plazo. Y es que, bueno, les decía, ¿dónde ocurre y por qué ocurre ese efecto secundario? Y es que los agonistas dopaminérgicos tienen la capacidad de actuar sobre los receptores 5-HT2-beta, que van a estimular todas las vías que llevan a factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador beta, estimula la fibrosis. Y recordando que el tejido, sobre todo las válvulas, el tejido cardíaco, es un tejido rico en fibroblastos. La presentación, entonces hay un aumento del riesgo de fibrosis de válvula cardíaca, especialmente la tricuspidia. Cuando se evalúan los reportes, realmente son pocos los casos que se han visto, pero han sido casos severos. Y se recomienda entonces que estos pacientes deben someterse a un ecocardiograma a los 3, 6 meses y al año de estar recibiendo estos agonistas dopaminérgicos y continuar un ecocardiograma por año durante la evolución del tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Esto esto como les dije, es por dosis altas, pero no hay que dejar de no tenerlo en cuenta. Calidad de vida es que el estudio de Carr y colaboradores que plantearon o estudiaron cómo era la calidad de vida de esos pacientes que utilizaban agonistas dopaminérgicos determinaron un aumento en la puntuación de lo que serían la ansiedad, la depresión y la fatiga, y vieron cómo estos 3 síntomas afectaban la esfera sexual, a la actividad sexual y el ánimo. Lo importante es que todos estos síntomas revirtieron cuando fueron retirados los fármacos. El riesgo de comportamientos compulsivos y adictivos, yo creo que a veces no lo buscamos, pero sí hemos tenido la oportunidad en el servicio de tener pacientes que lo presentan. Y se caracteriza, por ejemplo, por impulsividad a la adicción a los juegos, hipersexualidad, compulsiones en la alimentación, compras impulsivas, hay fascinación por ciertas cosas que es necesario tocarlo, está asociado al síndrome de pierna inquieta, y está más en relación con los receptores de 3 que con los receptores de 2. Y este tipo de comportamiento, lo bueno es que reduce o desaparece 2 a 3 meses de retirar el fármaco. El riesgo de rinorrea, apoplejía y discapacidad visual también ha sido descrita por lo menos en 5 de 28 pacientes que han presentado tosis asmática.
Tratamiento médico. ¿Y qué es lo que primero que tenemos que tener en cuenta cuando usamos estos fármacos que nos lleva a cambiar la estrategia de tratamiento en el paciente? Y es la resistencia de los agonistas dopaminérgicos. El 25% presentan resistencia cuando utilizan bromocriptina. Un 10% se ve cuando se utiliza cabergolina. Es más frecuente en tumores quísticos, aparecen más en los hombres, en los jóvenes, y se ve que los macroadenomas son más resistentes a los microadenomas, y probablemente hay más resistencia cuando tenemos un tumor que tiene cierto grado de invasión. ¿A qué se debe? Una de las causas o mecanismos que se ha estudiado es la presencia de marcadores Ki67, a que el paciente tiene o presenta disminución de la absorción de los medicamentos, que hay disminución del número de receptores de 2 en la lesión, hay una disminución de la afinidad de los agonistas por los receptores de 2 del tumor, o disminución de las traducciones alteradas del factor de crecimiento beta-SMART. Y hay variantes de ciertos genes, como el de la proteína salival, que aplican en prolina. Entonces, ¿cómo definimos la efectividad o la no efectividad del tratamiento farmacológico con agonistas dopaminérgicos? Y es que la resistencia está definida como aquel fracaso en el logro de una reducción de la normoprolactinemia y una menor reducción del 30% en el tamaño del tumor después de aprobar 2 miligramos de cabergolina mínimo de 3 a 6 meses. Y hay que tomar en cuenta que quizás un valor alto de la dosis es 3 miligramos, aunque se ha planteado que la dosis más alta es 3.5. ¿Cuándo retirarlos? Es decir, cuando hay eficacia, cuando he logrado normalizar los niveles de prolactina por un periodo de 2 a 3 años y logré una marcada reducción del tumor. Tanto el embarazo, la etapa post-embarazo, como la menopausia son dos momentos importantes en la mujer donde se ha retirado o se retira estos agonistas dopaminérgicos. ¿Y qué es lo interesante? Que vemos que muchas mujeres con hiperprolactinemia después del embarazo han logrado disminuir, y después de la lactancia logran disminuir los niveles de prolactina, al igual que mujeres después en su etapa postmenopáusica. Y esto parece estar asociado a la disminución brusca de los estrógenos. Que hay cambios después del tratamiento de agonistas dopaminérgicos que pueden modificar la respuesta quirúrgica si lo hay, y sabemos que la acción de los agonistas dopaminérgicos va a producir retracción del citoplasma, cambios en el núcleo con a veces presencia o no de necrosis y fibrosis perivascular e intersticial. Puede haber cambios de inmunohistoquímica en receptores de prolactina, lo que nos lleva a que realmente la eficacia posterior a la cirugía de aquellos pacientes que han recibido agonistas dopaminérgicos tiende a bajar. Se encontró que cuando hay pacientes que no han recibido tratamiento previo con bromocriptina, logran una disminución en el 81%, mientras que aquellos pacientes que han recibido agonistas dopaminérgicos no logran efectivamente estas tasas, sino apenas un 45.5%. Entonces vamos a la cirugía, que es el punto que me llama, o por el cual fue invitada a dar esta charla, y que sabemos con el advenimiento de la tecnología, ya las técnicas comienzan a cambiar. Y tomando en cuenta que ahora existen nuevas preocupaciones del uso de fármacos agonistas dopaminérgicos, entonces se hace evidente probablemente que la cirugía comienza a ser la mejor opción para los pacientes. Y es que cuando vemos, por ejemplo, este metaanálisis o esta revisión sistemática y metaanálisis hecha a partir de los buscadores de PubMed, Scopus y Cochrane, determinaron que en 1.469 pacientes la remisión era mayor a largo y a corto plazo en pacientes que han ido a cirugía transesfenoidal comparado con pacientes que han recibido tratamiento médico comparado con controles. ¿Cuáles son los avances que me lleva la cirugía transesfenoidal actualmente? Es que produce mayor remisión y menor complicaciones quirúrgicas, sobre todo el hipogonadismo o la insuficiencia hipoficiaria que veíamos en las técnicas anteriores. Incluso se han mostrado tasas favorables de logro de normoprolactinemia en etapas postoperatorias hasta de un 71 y 100%, tanto en etapas
en los inicios de las intervenciones, en las etapas postquirúrgicas, como a largo plazo. Entonces se ha visto que ahora sí existen estadísticas que demuestran tasas de curación con la cirugía transesfenoidal. Y es que se logra, lo que quizás reduce esa tasa de curación viene siendo uno de los grados de invasión de las lesiones. Por ejemplo, se logra solo una normoprolactinemia alrededor del 30% en prolactinomas invasivos. Y se ha encontrado que si el prolactinoma está en una posición intracelular, sobre todo microprolactinoma, conseguimos una tasa de remisión de 78.1%. Si están suprasolares, pero sin déficit visual, se logra una remisión del 59.4%. Si están en localización supracelular con déficit visual, la remisión es 13.5%. Pero en los que están paracelares, la remisión solamente es 24.3%, pero en los tumores o los prolactinomas gigantes, la reducción es 0%. Complicaciones son pocas, se han descrito los casos de Erlangen y el de Milano, y han demostrado que por lo menos en los 212 casos que presentó Erlangen, las complicaciones fueron 3.8, mientras que los 120 casos de Milano solamente fue 5%, eran 6 pacientes que tuvieron trombosis venosa, empeoramiento transitorio de la visión en un ojo, epistaxis y mucocele. Lo importante es que la mortalidad fue 0% en ambas series estudiadas. En este estudio publicado este año, donde se evalúa la eficacia de la cirugía microscópica transesfenoidal para prolactinomas, se demostró, perdón, porque no fui yo, que había reducción tanto en microprolactinomas como en macroprolactinomas de la prolactina, y vean el cambio del estado preoperatorio al estado postoperatorio, sobre todo bien marcado en microprolactinoma. Hubo una reducción una remisión después de la cirugía cuando se comparaba la cirugía transesfenoidal microscópica con la cirugía más amplia. Y cuando vemos o analizamos en este nuevo metaanálisis que comparaba el tratamiento médico con el quirúrgico, demostró que, vean cómo en la parte de abajo hubo un gran porcentaje de remisión en los pacientes que estaban en tratamiento quirúrgico versus la baja remisión en los pacientes que estaban en tratamiento médico. Situaciones especiales que vamos a tomar en cuenta hoy en día, y es el embarazo. Cuando la fase o durante el embarazo se observa un crecimiento de las masas hipoficiales, sobre todo los prolactinomas, en aproximadamente un 21%. Posteriormente, incluso esto puede llevar a una extracción supracelular y puede traer problemas en esta mujer embarazada, porque no puede tomar o recibir agonistas dopaminérgicos, ni tampoco puede ser llevada a quirófano. Pero cuando analizamos y vemos esas pacientes en etapa preconcepcional o antes del embarazo, lograr una reducción de su prolactina y de la masa a través de una cirugía transesfenoidal, logramos reducir el 4% el crecimiento que se observa en el embarazo. Otra paciente a la que le vamos a cambiar el paradigma de esa prolactina que está afectando su eje gonadal y le está produciendo infertilidad, es plantearle en esta etapa preconcepcional que llevarla a una cirugía transesfenoidal va a lograr y conseguir una remisión de la hiperprolactinemia mucho más rápido que si esa paciente estuviera bajo el tratamiento de agonistas dopaminérgicos. Y otro punto que es importante ahora desde el punto para llevar a esa paciente a operar son los prolactinomas quísticos, que responden muy poco a los agonistas dopaminérgicos y tienen una tasa de recuperación importante cuando se les realiza cirugía transesfenoidal. Y lo nuevo quizás es lo que plantea desde el 2016 la Sociedad Hipoficiaria, que da la opción en aquellos centros de excelencia que todos los pacientes que quisieran ir a intervención quirúrgica con un microadenoma o un tumor que no está invadiendo, se les explique y se le dé como opción para su tratamiento. Para esto tenemos que tener una lesión bien circunscrita en hipófisis, claramente vista en resonancia magnética, y tenemos que tener en cuenta que no está indicada cuando existe invasión o cuando las lesiones son muy grandes.
Y para finalizar, que es otra de las cosas que se ha venido hablando, es el costo-beneficio de llevar al paciente a cirugía o darle tratamientos agonistas dopaminérgicos. Y es que hay estudios tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y vemos cómo los costos, por ejemplo, una cirugía transesfenoidal en Estados Unidos puede ser $13,650 comparado con $19,621 en tratamiento con cabergolina o con $16,580 con bromocriptina. Gracias.